Ok, les envié un documentito que creo que lo titulé como sinopsis, creo. Y la invitación era que lo pudieran leer. Y yo quiero que tomemos un momento para esto. Hermanos, abrámoslo ahí, leamos, porque creo que será trascendental o es importante para mí, porque esto tiene que ver mucho y todo o bastante con el contexto de lo que vamos a compartir esta mañana. Y creo que el Espíritu Santo de Dios, que es el que gobierna y administra nuestras vidas también, cuando le damos nosotros toda esa apertura, quiere que nosotros vayamos a las Escrituras y vayamos a conocer todo lo que tiene que ver con la palabra para salir aprendidos en medio de este tiempo. Para hacerlo un poquito más breve, quiero empezar en el punto 3. ¿Ustedes lo tienen? Díganme que sí lo tienen ahí. Sí les llegó, qué bueno, lo tienen, qué dicha. Bueno, acompáñenme a leer. El punto 3 dice: como advierte el apóstol Pablo, las historias del Antiguo Testamento no son meras crónicas del pasado ni simples relatos folclóricos. No, son advertencias vivas grabadas como un espejo para nuestra propia generación. Eso es importante, esto es vital. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Si nosotros vamos a los contextos de estos textos que están ahí en Primera de Corintios y está también en Romanos 15, vamos a ver que esto que acontece, que las cosas que acontecen, Pablo quería asegurarse que la iglesia tuviera la oportunidad de repasar las Escrituras y traer de las Escrituras que habían sido reveladas por el Espíritu, escritas por hombres que realmente fueron usados, que nosotros también para este tiempo tuviéramos estas Escrituras. Entonces no son un cuento, no es un asunto de una crónica del pasado. En el punto 4 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10:11. Las Escrituras afirman que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Por eso no estudiamos el templo de Silo, que es donde se va a desarrollar este texto de Primera de Samuel en el capítulo 3, ¿verdad? Por curiosidad arqueológica, ¿verdad? Tampoco es que hoy lo vamos a hacer, no vamos a estudiar, sino que la narrativa empieza desde el templo allá en ese espacio. Pero es importante, la urgencia es una urgencia espiritual, hermanos. Amén. Hoy debemos someternos en obediencia a este texto antes de que la inestabilidad apague nuestra capacidad de oír. Esta es una advertencia que le pasó a Elí. Y esta es una advertencia que le pasó al pueblo de Israel. Es una advertencia que pasó con nuestros padres, los padres de la fe. Y fue también un problema que tuvimos y hemos tenido y seguimos trabajando y seguimos tratando con este tema, que es que la insensibilidad está apagando la forma de oír a Dios. Punto 5. Este domingo 2 de agosto no venimos a repasar un cuento del pasado ni a contemplar una reliquia histórica. Venimos a exponer nuestra vida a la palabra viva de Dios. Igual como Angie nos decía, y creo que es el Espíritu de Dios a través de la palabra y también usando a Angie, que estamos adorando al que está presente, estamos adorando en medio de este tiempo porque el Señor es un Dios presente. Dios es Espíritu y está presente en medio de la alabanza y la adoración. El punto 6, una sinopsis: escucha antes de que anochezca. En medio de una era marcada por el ruido, la saturación de información y la penumbra espiritual, escucha antes de que anochezca. Plantea una advertencia urgente para el creyente actual a través del pasaje bíblico de 1 de Samuel 3. El texto reflexiona sobre cómo las narrativas del Antiguo Testamento no son simples relatos del pasado, sino advertencias vivas destinadas a examinar la condición del corazón en el presente. Punto 8. A través del contraste entre la ceguera espiritual del sacerdote Elí, quien representa el peligro de la insensibilidad y la rutina religiosa, y la disposición del joven Samuel,
para responder al llamado divino, el escrito confronta la realidad de un Dios que habla cuando la religión duerme, tomando como metáfora el parpadeo de la lámpara del santuario y la escasez de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Se enfatiza que la oportunidad de escuchar y obedecer la voz de Dios no es eterna. El texto concluye en una exhortación a la supervivencia espiritual, afinar el oído y renovar la comunión con Dios hoy. Afinar la comunión, renovar la comunión con Dios hoy, antes de que la apatía, el juicio apaguen definitivamente la sensibilidad de nuestro corazón. Desde la exégesis de su contexto en Silo, pasando por la hermenéutica de sus verdades eternas, hasta la homilética para nuestra vida de hoy, el relato de 1 Samuel 3 nos confronta con una realidad ineludible. Dios habla cuando la religión duerme. Y creo que este es el tema que vamos a tratar en esta preciosa mañana. Escucha antes de que anochezca. 1 Samuel en el capítulo 3. Hoy tenemos aquí, esta es una réplica de la menorá. De la menorá. La menorá, bueno, no vamos a entrar tampoco en todo el detalle porque se nos va un poco, pero sí es importante que entendamos que en el tabernáculo de Dios existía un mandato sagrado innegociable. Desde el tabernáculo de David y pasando por todos los templos, lo que se hizo desde siempre y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel maneja y mantiene la menorá, que para nosotros solamente es un símbolo, figura, sombra de lo que había de venir, es también verdad. Pero hoy, aprovechando este espacio, quisimos poner en contexto para poder tener también en nuestra visión un poco de lo que acontecía con esto. En 1 Samuel, en el capítulo 3, dice la palabra, y vamos a ir ahí un momento, 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Verso 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Verso 4, que el Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó, y el Señor le volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó. Fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve y acuéstate. Verso 7. Samuel no conocía aún al Señor. Samuel no conocía aún al Señor, pero estaba en el templo. Ni se había revelado aún a la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó. Fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió, un poquito lento. Nos pasa a todos, a mí más. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Es enorme este mensaje profético, que es un mensaje para nosotros hoy, con exhortación, con consolación, con edificación, como es la palabra profética. Hermanos, ¿se está apagando la luz en la casa de Dios? 1 Samuel 3 nos confronta con una realidad ineludible. Dios habla cuando la religión duerme.
Y si hay un tiempo donde Dios está hablando y no estamos escuchando, es este tiempo. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, debiéramos de ser más obedientes cada día más. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3. ¿Lo ven ahí? Dice que todavía, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Es cuando el Señor empieza a llamar a Samuel. Hermanos, en el tabernáculo de Dios existía un mandato sagrado que es innegociable, que se llamaba la menorá o el candelabro. Ese candelabro debía permanecer encendido de continuo, desde la tarde hasta la mañana. Ese relato aparece en Éxodo capítulo 27, verso 20 en adelante. Ahí aparece este relato en donde realmente Dios había ordenado que esto estuviera encendido. Representaba la presencia activa de Dios, la claridad profética y la vida del pacto. No podía extinguirse. Para ellos era primordial, era fundamental, era alimentado por aceite, no como ahorita tenemos, ¿verdad? Estas velitas. Pero era alimentado por aceite. Y si nosotros entendemos lo que igualmente acabamos de leer en medio de esta metáfora, el Espíritu Santo de Dios es representante de ese aceite. La luz que en nosotros brilla, que se llama Cristo en nosotros, tiene que seguir produciendo esa luz. Porque el mundo necesita la luz de Cristo. No mi luz, la luz de Cristo. Y si el Espíritu Santo de Dios sigue alumbrando, como en este tiempo, en el templo que era innegociable, la menorá, el candelabro, debía permanecer encendido de continuo. Ahora, el libro de Primera de Samuel inicia pintando un cuadro desolador. La frase, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Hermano, no es un mero dato sobre la hora de la madrugada. Es una alarma espiritual. Nos habla aún de una llama que agoniza, de un fuego a punto de extinguirse en el templo y de una nación que caminaba hacia la penumbra a pasos agigantados. Si lo vimos en el relato, cuando esto sucedió, y hoy lo vamos a tener aquí, yo espero el Señor me dé tiempo para compartir todo el tema. Sin embargo, nosotros necesitamos empezar ya desde ya con lo que hemos leído, con lo que hemos visto. Cómo Dios viene trascendiendo, cómo Dios aquí a través de este texto en donde Elí, en Primera de Samuel, lo vemos cómo de verdad este hombre empezó a perder cualidades. Un sacerdote por más de 40 años en ese templo. La historia, hermanos, tiene que ser no solo narrada como un asunto que pasó. No es un asunto folclórico, es una realidad espiritual. Nosotros pudiéramos estar en este tiempo, hermanos, viviendo un momento en donde muchas cosas no están pasando porque tal vez no estamos escuchando de la forma adecuada. Hay muchas crisis y situaciones que están pasando en el mundo y en nuestros hogares porque quizás no estamos escuchando de forma adecuada. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos hoy, porque hay esperanza. Y la esperanza está ahí. Aún Samuel no conocía a Dios y Dios le hablaba. Esto implica que la soberanía y el poder de Dios se manifiestan ante cualquier cosa. Aún estando Samuel ahí en el templo, no conocía al Señor, no conocía la palabra. Sin embargo, Dios le habla. Y a nosotros hoy, en misericordia y en gracia, la palabra de Dios hoy nos sigue hablando. La luz de Cristo sea la que alumbre en nuestro corazón. Sea el Espíritu Santo que en nosotros habita, quien gobierne y nos lleve a un lugar donde Él sí sabe que nosotros necesitamos ir. Hermanos, no es un mero dato sobre la hora de la madrugada, es una alarma espiritual. La gran tragedia del pueblo de Dios raras veces ocurre por un colapso repentino, hermanos. Ocurre por una decadencia lenta y silenciosa. Hoy la iglesia del siglo XXI se encuentra en una encrucijada similar. Nos rodea una cultura en tinieblas. Pero el peligro más temible no está afuera en el mundo, está dentro del altar.
La historia del sacerdote Elí, su casa, no es un relato antiguo, archivado en la historia. No, hermanos, es un espejo que Dios pone frente a la iglesia contemporánea para sacudir nuestra tibieza antes de que la noche caiga por completo. Cuando vemos esto, hermanos, entendemos, no es un relato antiguo, es un espejo que Dios pone frente a la iglesia contemporánea. ¿Me ayudan a leer eso? Por favor, ahí está, la Filmina. Al contar 3 bien duro. 1, 2, 3. No es un relato antiguo, es un espejo que Dios pone frente a la iglesia contemporánea. Un llamado urgente a responder a la voz de Dios en el tiempo oportuno. Amén. Y creo, hermanos, que hay algo que empieza a acontecer. Y veamos el relato con Elí, ¿verdad? Elí viene, número 1. Lo primero que pasa es que Elí y el proceso de apagar la lámpara en 1 Samuel capítulo 1 verso 3. Lo que nosotros vemos en el relato, en la parte esta, es que Elí tiene un problema. Hay una falta de discernimiento espiritual. Ahí empieza el tema de nosotros los hijos de Dios. A veces no estamos en el discernimiento. El discernimiento espiritual es la capacidad dada por Dios por medio de su Espíritu Santo para que nosotros logremos entender y comprender y hacer la diferencia entre el bien y el mal. Pero yo no sé qué está pasando, tal vez no sea el caso tuyo, mío o nuestro, pero hoy la iglesia, mucha iglesia está llamando a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Hoy hay a veces un absolutismo o a veces hay una permisidad, a veces hay una tibieza. Y no importa cómo vivamos o cómo seamos, no importa. Y se le dice a lo malo bueno y a lo bueno se llama malo. Nosotros no somos quienes vamos a juzgar. Nosotros tenemos que ser claros en esto, pero sí estamos listos a entender. Por eso el estudio de la palabra tiene que ser fuerte, tiene que ser de dedicación, tiene que ser algo importante, porque si no perdemos discernimiento. Ustedes como buenos estudiantes de la palabra y como buena iglesia, ustedes saben el relato de 1 Samuel capítulo 1 verso 12 al 14. Es Elí y Ana. ¿Se acuerdan que Ana llegó acongojada en sus asuntos y lloraba y balbuceaba? Y dice que llega el sacerdote, y aquí está, este es el primer punto. Elí llevaba 4 décadas como juez y sacerdote. 1 Samuel capítulo 4 versículo 18. Pero su sensibilidad espiritual se había atrofiado, hermanos. Se había atrofiado de tal manera que él llega y le dice a Ana, bueno, para que no se lo diga yo, que se lo diga la Biblia. De todas formas estamos en el texto. 1 Samuel verso 1:12. Vean lo que pasó. Es que quería ganarle al tiempo, pero mejor voy al ritmo de Dios. Espero. 1:12. Dice, mientras ella continuaba en oración, está hablando de Ana, delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Con sus labios se movía y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba borracha. Estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Hermanos, Elí llevaba 4 décadas como juez. La sensibilidad empezó a fallarle, hermanos. Se le atrofió. Cuando Ana oraba en agonía y en el espíritu, derramando su corazón en silencio frente al tabernáculo, Elí la juzgó mal y la acusó de estar ebria. Ahí está el peligro del formalismo, el peligro de la religiosidad, el peligro, hermanos, del formalismo. Elí podía identificar la borrachera física, pero no podía discernir la obra quebrantada del Espíritu Santo. Qué cuidado tenemos que tener nosotros, hermanos. Cuando nosotros podamos ver en medio de nuestro día a día, en medio de nuestra familia, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Porque definitivamente, hermanos, tenemos que tener discernimiento para no acusar, para no señalar, para no condenar, para no juzgar.
porque fuimos llamados a no juzgar para no ser juzgados. Amén, hermanos. Aquí dice que un amén más durillo. Amén. No digo por... La iglesia del siglo XXI, hermanos, la iglesia que somos nosotros, la del tercer milenio, es una iglesia que pierde el discernimiento espiritual porque juzga por las apariencias externas. Ataca la verdadera devoción y confunde el fervor espiritual con desorden o fanatismo. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, hermanos, porque esta es una de las cosas que aprendemos aquí antes de que la lámpara se apague. Porque al final el discernimiento espiritual tiene que ser. Tenemos que entender sin juzgar qué es lo que está pasando en mi vida, en mi núcleo familiar, las manifestaciones espirituales, las cosas que ocurren y pasan en medio de la iglesia. No juzgar ni señalar por la apariencia, hermanos. Necesitamos tener claro lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Elí, en el proceso antes de que la lámpara se apague, perdió discernimiento espiritual. Y esta es una de las cosas que puede pasar y nos pudiera estar pasando como iglesia. Lo segundo que pasa con Elí cuando llegó en este momento es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entenderlo, verlo, estudiarlo, meditarlo, pensarlo. Sin señalarnos, sin juzgarnos. La falta de corrección en el hogar y en el ministerio. En 1 Samuel capítulo 2, verso 22 al 25 y 3 al 13, hay una parte en la narrativa con respecto a esto. Porque Elí reprendió a sus hijos verbalmente. Ese es el relato cuando los hijos, Ofnis y Fines, que son los hijos de Elí. Y él viene y los reprende porque estos hombres, aunque estaban tan cerca del tabernáculo, pero tan lejos de Dios. Estos muchachos eran muchachos desobedientes, inclusive abusaban de las mujeres, violaban a las mujeres ahí mismo, después de las gradas del altar. Elí viene y les llama la atención. Hermanos, les llama la atención de una manera tal que empezó y les dijo, ¿por qué hacéis tales cosas? Pero Dios le imputó algo más grave. Algo más grave le imputa a Dios. Porque si nosotros como padres creemos, y ahí está la frase, leámosla juntitos, la frasecita, 1, 2, 3. El amor paternal mal entendido que omite la disciplina. Otra vez, ¿cómo? El amor paternal mal entendido que omite la disciplina. Y nosotros tenemos que entenderlo de ahí, desde esa perspectiva. No es juzgar por la apariencia, pero sí es tener un amor paternal que se entienda y que no omite o no va a omitir la disciplina para nuestros hijos y para nosotros. Hermanos, Dios le imputa algo más grave. No los refrenó, le dice, en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Leámoslo, por favor. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Amén. Una de las cosas que nosotros como padres y madres tenemos que hacer es reprender. Que sus hijos le hagan caso, esa es otra historia. Ya no es, yo no puedo ser responsable de lo que el otro haga. Yo soy responsable de lo que digo, no de cómo se comprenda. Yo puedo, pero tengo la responsabilidad de poner en disciplina a mi hijo, a mi hija. Pero mi hijo y mi hija tendrán que por sí mismos saber cómo van a conducirse después de la exhortación, después de la disciplina. Amén, hermanos. Porque entonces no es un asunto de que entonces tenemos que juzgarnos. Y a veces ahí es donde se juzga injustamente. Cuando se señala a un padre o a una madre por el hijo. No, el problema es si usted como papá y usted como mamá no tomó la instrucción bíblica y corrigió y disciplinó. Que su hijo y su hija sigan haciendo lo que saben o quieran,
ese es un problema de ellos. Amén, hermanos, estamos claros. Eso es importante, porque si no nosotros a veces decimos, es que qué papá más alcahuete, es que qué mamá más alcahueta. No, es que qué hijo más desobediente, tal vez. Amén. Este es el punto en el que tenemos que estar. Ahora, el amor paternal mal entendido, que omite la disciplina, se convierte en complicidad con el pecado. Es que este es el punto. El problema es que cuando no hay disciplina, esto se convierte en complicidad con el pecado. Cuando un líder, cuando un papá, cuando una mamá, cuando un pastor coloca el afecto familiar o la preservación de su reputación por encima de la santidad de Dios, contrista al Espíritu Santo. Y la contristación del Espíritu Santo es algo con lo que nosotros como iglesia tenemos que estar velando, individualmente, colectivamente, familiarmente. A ver, se oye muy raro decir contristación, ¿verdad? Pero es el mejor término doctrinal teológico que podemos usar. Contristación del Espíritu Santo. No es de Santa Bárbara, hubiéramos deseado. Vea, hermana, si usted me invita a almorzar, yo le puedo dar una explicación más profunda. Ok. Bueno, para que se sientan ustedes muy bien, digan, bueno, no se contriste el Espíritu Santo. Hermanos, esto es algo. Lo tercero que pasó con Elí, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero? A ver, sin ver en el cuadro. Lo primero fue. Lo segundo. ¿Y lo tercero? Lo tercero tiene que ver con que la ceguera física y espiritual antes del colapso. Esto es un paralelismo desde su condición interna. Le empezó a faltar la vista. Vean que es más, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 2. Vean, Primera de Samuel 3, 2. En el 3, 2 dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, que sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Y no podía ver bien. Hay un paralelismo de una condición interna. Y cuando vemos a Elí en este momento, este texto que menciona que los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, esto es ese paralelismo físico de una condición interna, una ceguera espiritual progresiva donde la tolerancia al pecado apagó gradualmente la visión de Dios. Esto pasó con Elí. Y esto pudiera estar pasando con la iglesia de este tiempo. A veces, hermanos, no es que no vemos, a veces es que nos hacemos los ciegos. A veces estamos nosotros hoy, y tenemos que pensar en esto, en la exhortación de esta mañana. Hermanos, porque a veces decimos, bueno, allá cada uno con lo que haga. Decimos eso a veces, ¿verdad? Bueno, cada uno es cada uno. A veces decimos, bueno, mejor yo no me meto donde no me importa. Cuidado, porque somos la iglesia, somos lámparas encendidas. Somos la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz y ustedes, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo, la iglesia es la luz del mundo. Y yo no puedo no me puedo andar metiendo en lo que no me importa, pero yo también tengo que seguir siendo luz. En medio de mi casa, en medio de mi trabajo, en medio de mi caminar diario. Amén. Entonces, una ceguera espiritual progresiva donde la tolerancia al pecado apagó gradualmente la visión de Dios. Estos tres aspectos son de examen para nosotros, como iglesia, como personas, como cristianos, como individuos, porque es importante entenderlo. El segundo momento, aparecen ovnis y fines y el pueblo que estaba cerca de lo sagrado, pero lejos de Dios. Hermanos, qué triste a veces, tan cerca de lo sagrado, pero tan lejos de Dios. Este punto es un punto en donde, como ministros en el altar, pero como hombres impíos. Vean, Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 12.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? 2:12. Dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, de la caldera o el caldero caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Es decir, todo el aprovechamiento. Como yo soy el pastor, me dan primero a mí el mejor plato. Más o menos, para contextualizarnos. Esto no estaba bien, así no era como Dios había dicho. Y creemos nosotros y tenemos que entender que esto no estuvo bien. Hermanos, la Biblia califica a Ofnis y a Fines como hijos de Belial, hijos de corrupción, que no conocían a Jehová. Habitaban en el tabernáculo, vestían ropas de sacerdotes, manipulaban los sacrificios, administraban las cosas santas, pero sus corazones estaban en total lejanía de Dios. Cometían inmoralidades en la puerta del tabernáculo y robaban las ofrendas. ¿Aló? Y robaban las ofrendas. Yo aquí las pido, yo no me las robo. Y robaban las ofrendas. Hermanos, ministros en el altar, pero hombres impíos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en el examen que hoy tenemos, como lo vimos el domingo anterior. Examínense a ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, para que no sean juzgados por nadie. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. Y es importante el justo juicio que sobre nosotros hagamos sin inculparnos, sin golpearnos, hermanos. Sí, nosotros fallamos, sí. Sí, nosotros no hemos llegado a la perfección, sí. Pero no es golpearnos, pero sí es examinarnos al corazón y poder decir, bueno, aquí hay algo que no está bien. Voy a ver cómo lo resuelvo. Voy a ver cómo lo soluciono. Amén. Estos hombres hicieron eso, hermanos. Ahora, estar expuesto continuamente a lo sagrado, liderar en medio de la alabanza, en medio del servicio, en medio de la iglesia, ser pastor, predicador. El asunto de, de predicar, de teologizar, también está bien dicho. Teologizar. Es porque, ¿verdad? Porque aquí tengo aquí los que me corrigen. Pero teologizar también está bien dicho. Si usted lidera, si yo lidero, si yo soy el predicador, el que predico, el teologizador, el teologizar, sin un corazón arrepentido, es que tengo que sacarlas porque son los domingos, me dejan decir palabras así. Es decir, hermanos, necesitamos nosotros realmente un corazón arrepentido que produce, ¿verdad? Esa parte donde hay conciencia espiritual. Se puede estar físicamente cerca del altar y espiritualmente en el infierno. Y a veces está pasando porque entonces asumimos que esto que Dios nos dio como don, como regalo, como bendición, como los dones espirituales que están colocados en todos y cada uno de ustedes, entonces no lo asumimos como el gran reto de adorar, de alabar, de exaltar el nombre del Señor, de hacer las cosas para la gloria del Señor, de vivir en una vida que nos comportamos de forma adecuada. No que no fallamos, hermanos, otra vez, porque si no nos volvemos otra vez señaladores. Y no es justificar el fallo, es volver al fallo y decir, sí, fallé en esto, como diríamos, está mal, estoy mal. Otro de los aspectos, hermanos, que está pasando y que tenemos y que tenemos que entender, es para qué usted viene aquí. ¿Para qué? Hay una razón de peso en la cual, hermanos, somos privilegiados de estar aquí, escuchar la palabra, cantar canciones al Señor. Ese es un privilegio que no es de todos.
Porque si usted pasa por allá y hay alguien que no conoce al Señor, dígale, venga a cantar con nosotros. Venga, oiga la palabra, oiga ese hombre. ¿Verdad? Esto es un asunto de fe. Este es un asunto espiritual. Lo que hacemos es un asunto espiritual. El que usted le dé a Dios de lo que Dios le da es un asunto espiritual. Que usted venga a la iglesia y cante alabanzas es un asunto espiritual. Nosotros somos autoridades espirituales porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. No porque usted sea muy carga o yo tampoco. No, es que el Espíritu Santo nos hace diferentes. Amén. Pero hay otro problema. Y fue el tema del arca. El arca como un amuleto versus la Biblia como amuleto. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 3 al verso 11. Este es otro de los asuntos, hermanos, que tenemos que estar nosotros en total acuerdo o en total disposición del estudio de la palabra. Cuando Israel fue derrotado por los filisteos en Ebenezer, su diagnóstico no fue el arrepentimiento, sino la superstición. Hermanos, fue la superstición. Dijeron, traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve. Hermanos, no hubo un arrepentimiento. En este relato nosotros podemos ver cómo, si quiere, veamos 1 Samuel, capítulo 4, verso 3. Cuando el pueblo volvió a campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Y ya le echaron la culpa al Señor. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos de esta sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Vea qué clase de amistades fueron a traer el arca. Sea tan ingrato. Capaces de llevarse todo lo que estaba adentro. Yo creo que esa llegó sin el pan y sin la vara de Aarón que reverdeció. Ofnis y Fines, vea qué fichas, perdón hermanos, que el relato bíblico no miente. Tenemos que ser cautelosos y cuidadosos. Hermanos, ¿y qué pasa con nosotros y la Biblia como amuleto? Ese es lo que tenemos nosotros que ver en la interpretación, en la parte hermenéutica y en la parte homilética para la aplicación de nosotros. ¿Y qué de nosotros? No falta quien tenga su Biblia abierta en el Salmo 91. Pensando que eso es lo que los va a librar. Pensando que si yo digo que yo tengo la Biblia y que soy cristiano, no hermanos, esto no es lo suficiente. Este pueblo necesitaba arrepentirse. Este pueblo, hoy día la Biblia y la religiosidad pueden usarse como un amuleto. Tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala, asistir a un templo, profesar credos, ortodogmas, también está bien dicho, o usar lenguaje cristiano no garantiza bendición de Dios. Si la vida está llena del pecado no confesado, Dios no se deja manipular por rituales vacíos. Ni hoy, ni mañana, ni siempre, hermano. Usted podrá ser el mejor orador pero si usted no puede perdonar a su hermano y si usted no ama a su hermano, esa oración yo no sé para dónde se fue. No funciona así. Tenemos que ser claros en esto. Tenemos que ser congruentes con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El arca como amuleto, la Biblia como un amuleto. Tenemos que tener cuidado. El arca está vista y fue vista como un objeto mágico. Israel asumió que la presencia del símbolo garantizaba la presencia de Dios del pacto, sin importar su desobediencia e idolatría, hermanos. Que Dios no funciona. Iglesia, necesitamos despertar a eso. Usted no solamente porque diga que es cristiano le va a funcionar. Funciona cuando me someto a Dios. Funciona cuando hay un corazón arrepentido. Funciona cuando estoy en el estudio de la palabra y quiero ser obediente a Dios. No funciona porque vengo a una iglesia. Por supuesto, esto que estamos viendo hoy es la manifestación de la obediencia de cada uno de ustedes al acudir
a la parte en donde Dios le ha dicho, no dejen de congregarse. Oren sin cesar. Hoy estamos acudiendo o en obediencia a los imperativos de Dios, pero se nos olvidan. Y a veces pasamos a la parte religiosa. Perdonen, que ustedes me perdonan. ¿Qué? Voy a tomar una foto. Yo voy a tomar una foto y después un día de tanto les voy a explicar por qué. No les prometo que sea hoy. Ok. Y dirían los profetas, y este será día conmemorable. Este será el día de la foto. Después les cuento. Tengo que terminar. Y apenas voy por el inicio. Pero hay otro punto que es muy, muy importante. Que fue cuando realmente la lámpara se apagó. Y la tragedia de Icabod, la gloria traspasada. Primera de Samuel capítulo 4, verso 17 al 22. Hermanos, les cuento rapidísimo. Llegaron y estaban en guerra y vino uno de los criados que había escapado de la guerra y le dijo, Elí, sus hijos han muerto. Ofnis y Fines. Qué nombre más raro, ¿verdad? Ofnis y Fines. Esto tiene que ver con el resultado final de apagar la lámpara que terminó en tragedia. Cuando contristamos, la contristación del Espíritu Santo va a acabar en cosas muy terribles, hermanos, en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es consejero. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo revela la palabra. El Espíritu Santo nos hace redarguir, hermano. Por eso los cristianos somos muy malos pecadores. Porque usted está haciendo algo incorrecto y está pensando en quién lo ve. Usted no disfruta de nada. Porque el Espíritu Santo está ahí. Y usted sabe que ahí está. Y que usted está haciendo algo incorrecto. Entonces, ni vivió ese momento bien. Lo vivió viendo a ver quién lo ve o si le aparece a alguien. Como el hermano, ¿verdad? El chiste que venía pasando el pastor y se tiró la palabrota mayor, ¿verdad? La palabrota. Y le dijo, uy, pastor, era la última que me quedaba. La gloria fue traspuesta, la gloria fue traspasada. Y cuando le dieron la noticia que el arca del pacto había sido tomada, la presencia misma del Dios de Israel, dice que Elí se fue hacia atrás y se desnucó y murió. La gloria traspasada, hermanos. Antes que la tragedia venía, el resultado final de apagar la lámpara fue tragedia. La muerte de Ofnis y Fines, la muerte de Elí, la captura del arca por los enemigos y el nacimiento de Icabod. Icabod significa sin gloria. Y entonces la decadencia no corregida termina indefectiblemente en el juicio de Dios y la pérdida de su presencia manifestada. Y aquí es donde nosotros tenemos que volver a la revisión. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué está viendo el mundo en nosotros? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo como sirvo? ¿Qué es mi calidad de servicio que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo como un hijo de Dios? Es revisión, no es condenación, no es juicio contra usted, es revisión en medio de todo esto. Ahora, lo más importante y lo más lindo, bueno, no importa, pero porque Dios no ha dejado a su pueblo. Dios levanta a Samuel, quien le llama en medio del templo, Samuel, Samuel, y Samuel entiende y dice, heme aquí, Señor, tu siervo escucha.
Igualmente no fue solamente levantado Samuel en ese tiempo, que fue uno de los mejores o un gran profeta del pueblo de Israel, y también fue un gran sacerdote y ministró al pueblo, y el pueblo anduvo en paz y se hicieron las cosas de tal manera, hermanos, que Dios volvió a estar presente en medio de ellos. La historia es rica, estudiar eso es delicioso. Y luego levanta a Cristo. Y entonces hoy nosotros, que somos su iglesia, que somos su templo, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque ahora Cristo en mí es la única esperanza de la gloria. Dios no ha dejado a su pueblo. Sí, hermanos, estamos en tiempos difíciles, pero hoy es tiempo de recapacitar. Es tiempo de volver y decir, Señor, si estoy en algo que no está correcto, necesito cambiar. En medio del silencio profético y la oscuridad moral, Dios no dejó sin testimonio a su pueblo. Levantó a un Samuel y hoy quiere y ha levantado al Cristo como la esperanza de gloria. Y nos está levantando y nos seguirá levantando a nosotros como iglesia, porque nosotros somos sal y luz del mundo. Amén, hermanos, dígalo amén con convicción, porque eso es verdad. Usted y yo somos la sal y la luz de este mundo. Amén. Entonces, Dios no nos ha dejado, hermanos. Voy a terminar. Dios no nos ha dejado. El ministerio en la presencia. Samuel dormía en el templo y Dios le habló. Buscaba este hombre, Samuel, cercanía con Dios en actitud de siervo. Una disposición a la voz divina. Una disposición a los imperativos de Dios. No dejemos de estar cuando Dios nos llama. No dejemos de dar de lo que Dios no nos ha dado. No dejemos de orar. No dejemos de amar, no dejemos de perdonar, no dejemos de extender la mano al necesitado, no dejemos de ser testimonios, porque esto es lo que Dios quiere de usted y de mí. Disposición a la voz divina. Habla porque tu siervo oye. Hermanos, la fidelidad al mensaje completo. Samuel no le ocultó nada a Elí sobre el juicio de Dios. La verdadera luz no diluye la verdad por complacer a los hombres. No se puede diluir la verdad por complacer a los hombres. Samuel llegó y le dijo a Elí, la verdad es que el Señor ha dicho que usted ya no va para ningún lado, se van a morir, aquí no habrá más, su familia nunca más tendrá descendencia, no habrá descendencia sacerdotal, de usted no va a salir nada bueno, porque así lo dijo el Señor. Un muchacho que recién nacía en el evangelio, un muchacho que recién nacía oyendo la voz de Dios, no tuvo momentos. La respuesta de Samuel fue, siempre habla que tu siervo oye. La fidelidad al mensaje completo, que Dios nos ayuda a nosotros, los que ministramos aquí, a los que cantan la alabanza y la oración, a los que tocan, a los que ministran, a los que sirven y a la iglesia en general, de que nosotros no guardemos y no nos guardemos ninguna cosa, hermanos, que el mensaje sea de fidelidad completa. Amén. Hay una implicación, no sé qué pasó, pero seguro ya quieren que me vaya. Ok, gracias, Mari. Quería que me fuera, ¿no? Yo creo que sí, Mari. Yo creo que sí. Primera de Samuel capítulo 3 es una llamada urgente de advertencia y esperanza. Dios avisa a su pueblo antes de que la lámpara se apague por completo. Lo leemos eso y terminamos, hermanos. ¿Sí? 1, 2, 3. No, a ver, perdón, más bonito. 1, 2, 3. Es una llamada urgente de advertencia y esperanza. Dios avisa a su pueblo antes de que la lámpara se apague por completo. Y creo, hermanos, que en todo esto, esa era la última, Mari. La historia de Primera de Samuel es ese llamado urgente de advertencia, hermanos. Hay un Dios que vuelve a pasar por los pasillos de la iglesia. No busca grandes estructuras. Nuestro gran error, yo no sé por qué nos cuesta tanto. Nos desmotiva que no seamos 1500. Nos desmotiva que no estemos todos. Nos desmotiva
que solo uno sirvamos. Nos desmotiva que siempre es lo mismo. No puede ser esto, hermanos. Hay que dar gracias por eso fue la foto. Hay que dar gracias por los que hoy están. Y bendecimos a los que no lograron venir o no quisieron venir. Los bendecimos. Pero no vamos a llorar por los que no vinieron, en vez de disfrutarnos por los que sí vinieron. Y hoy Dios está pasando y Dios vuelve a pasar por los pasillos de su iglesia y no busca grandes estructuras ni nombres renombrados. Busca hombres, mujeres, jóvenes y familias que tengan la actitud del joven Samuel. Amén. Antes de que sea tarde, antes de que anochezca sobre tu vida o sobre tu casa, decidimos hoy renovar nuestro altar. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Renovemos nuestro altar personal, familiar. Amén. La voz de Dios, hoy Dios vuelve a pasar por los pasillos. No busca grandes estructuras. Busca hombres, mujeres, jóvenes y familias que tengan la actitud del joven Samuel. O la de Pablo, que dijo que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Amén. Dele, si se lo va a dar a Él, déselo, porque no es para mí, es para el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias por los que tú tuviste misericordia y por tu Espíritu nos traes a congregarnos, nos traes a compartir. Te damos la gloria a ti, te damos gracias por este tiempo, por los que están ahí en medio de estas plataformas. Los seguimos bendiciendo a todas las familias que se nos colocan ahí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y muy amables.